la experiencia, o sea, los trabajos que ustedes han iniciado. Ya, voy a compartir entonces pantalla porque yo creo que ya estamos bien para iniciar entonces lo que es nuestro conversatorio. Pues bien, vamos a compartir pantalla. Acá está. Pues bien. Vamos a iniciar entonces presentando, vamos a iniciar entonces como colegio el honor de tener a un paleontólogo y también de una gran carrera también científica, que es el profesor Sebastián Apesteguía. Voy a comenzar entonces. Bueno, los docentes del Colegio de Humanidades del Colegio La Barnechea Bicentenario queremos dar la bienvenida a nuestros estudiantes, profesores y profesoras a nuestro conversatorio que tiene como objetivo resaltar el rol que cumple la ciencia en torno a la reconstrucción de nuestro pasado y sobre todo también en el origen de la vida. Queremos saludar y dar la bienvenida en este conversatorio al profesor Sebastián Apesteguía. Muchos de nosotros nos vamos a preguntar quién es el profesor Sebastián Apesteguía. Bueno, yo le digo profe, porque el profesor por mucho cariño, pero en realidad me dicen, le dicen doctor. Jorge González me hizo varias veces la corrección. Y es el doctor Sebastián Apesteguía, es paleontólogo, doctor en ciencias naturales de la Universidad Nacional de La Plata. Estudia reptiles del Cretácico de Patagonia, investigador independiente del CONICET, de la Fundación Azara, Universidad Maimónides, profesor de herpetología en la Universidad KS y paleontología en la Escuela Argentina de Naturalista. Dirige el área de paleontología de la Fundación Azara, es explorador de la National Geographic y editor jefe de la revista Azara. Previamente se desempeñó como técnico e investigador adscrito al Museo Argentino de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia, director científico del proyecto Parque Cretácico Sucre, Bolivia, y director científico del Museo Patagónico de Ciencias Naturales. Participó en más de 50 campañas paleontológicas en Patagonia, Cuyo, Salta, Bolivia, Ecuador, Estados Unidos, Hungría y Francia, subsidiadas por Jurassic Foundation, National Geographic y CONICET. Y desde 1999 se dirige en campañas para buscar fósiles principalmente entre Río Negro y Neuquén. O sea, y además tiene publicaciones en revistas científicas como Nature. Bueno, reitero mis agradecimientos, porque en realidad el currículum es impresionante y quiero, nuevamente resalto el gran honor de tenerlo entonces a usted acá, Es profesor. para mí un placer muy grande, Emilson, y yo soy el agradecido de la oportunidad de contactarme con los más jóvenes, que bueno, que siempre está buenísimo, es enriquecedor para ambos lados. Exacto. Y bueno, como yo siempre también les digo a mis alumnos que es muy importante el tema de salir de estas áreas de confort, conocer nueva gente, ampliar el conocimiento, porque eso finalmente a uno lo permite crecer y también valorar y también mirar con otros ojos también diferentes problemáticas que uno tiene a su alrededor. Y en realidad yo creo que este tema es un tema muy interesante. ¿Y por qué es interesante? Porque en realidad muchas veces relacionamos el tema de dinosaurios como un tema como ya de niños, como de la creatividad, pero esto va más allá y va abriendo nuevos espectros, nuevos focos para tratar finalmente de entender sobre todo el origen de nuestra vida. Pues bien, vamos a comenzar. La estructura de este conversatorio va a estar definida entonces en el concepto de dinosaurio. Vamos a resaltar lo que es la película Jurassic Park, qué es lo más relevante, qué es lo que se pudo extraer de esta película, dinosaurios a aves, nuestro número 3, y finalmente lo que nos logran enseñar las aves. Vamos a comenzar entonces. Primer tema. Normalmente cuando el concepto monstruo muchas veces estuvo relacionado con gran parte por los descubrimientos de los fósiles, grandes cráneos de mamíferos prehistóricos, como es el caso de... muchas veces la gente decía de que prácticamente formaba parte del cráneo de un cíclope, pero con el paso de los años finalmente se logra comprobar de que de esta creatividad de este ser humano que no logra encontrar una explicación real, utiliza la imaginación, pero acá en este otro caso ya no hablamos de un cíclope, sino que hablamos de cráneos de mamut, hablamos cráneos también de Confoterio.
y prácticamente ese gran paso lo ha hecho también la ciencia, y una ciencia que también se ha ido reestructurando a medida que transcurren los años, con el fuerte desarrollo también de la tecnología. Ejemplo de ello es Richard Owen. Richard Owen es muy conocido por el origen al concepto dinosaurio. Dinosaurio significa lagarto terrible. Eh, pero aquí abarca un tema, es la reconstrucción, es cómo ellos finalmente logran reconstruir a estos primeros seres bajo su visión, bajo su interpretación, que es en este el Palacio de Cristal de Londres. Pero la pregunta mía es la siguiente: si existe esta definición de lagarto terrible en el día de hoy con los nuevos descubrimientos, ya hemos ido observando de que existen otras, por ejemplo, ya hemos ido como desmitificando este concepto de monstruo, de lagarto terrible. ¿Existiría la posibilidad de modificar el concepto de dinosaurio por parte de la ciencia? ¿O usted considera que es correcto mantener este concepto propiamente tal? Bueno, no hay forma de estudiar a los dinosaurios y a toda la fauna del pasado si no los vemos como animales que orinaban, que defecaban, que respiraban, que se reproducían. Los dinosaurios eran animales como cualquier otro. Y de hecho se originan en un mundo donde había animales incluso mucho más grandes que ellos, No. donde ellos, como parte de un ecosistema, tuvieron que subsistir. Uh-huh. Profesor, una pregunta, y en base a eso, ¿qué rol entonces asume la paleontología en torno a la reconstrucción de nuestra realidad? ¿A la reconstrucción de qué? De nuestra realidad, o del origen de la vida. Bueno, es a partir de las herramientas que uno estudia en la carrera universitaria y en las lecturas que uno hace para poder entender eh, qué es un dinosaurio o en qué contexto están, es que uno logra entender en general la biología y eso es aplicable a todas las especies, a plantas, animales, entendemos nuestra propia existencia buscando entender la de los dinosaurios. Perfecto. Para mí, o sea, dentro de lo que es definición, es como, paleontología entonces está enfocado netamente en lo que son fauna extinta, ¿o no? Eso es, la paleontología es una ciencia que busca entender no solamente los restos de organismos antiguos, sino también cualquier evidencia que ellos hayan dejado, sea una huella, como la que pueden ver en mi... aquí, pueden ser huellas, o pueden ser también huevos, ¿no? Estos animales ponían huevos y es en esos huevos podemos analizar cada una de las capas que tiene hoy día, por ejemplo, un huevo de gallina común y corriente. Y en ellos vivían la primera etapa de este embrión, con todas las mismas características que podemos encontrar en un huevo de gallina hasta el momento de su nacimiento, como cualquier animal, básicamente. Uh-huh. También, bueno, también dentro de la paleontología también se analiza, además de los huevos de restos, también lo que son los cropolitos, que sean los restos, las heces también de los mismos dinosaurios, ¿no? Sí, Huellas. correcto. Los coprolitos nos dan una gran fuente de información sobre cómo se alimentaban, ¿no? Y en especial también lo que es la reconstrucción también de ese paisaje prehistórico en el cual nosotros actualmente estamos ubicándonos. Eh, bueno, muchas veces, bueno, dentro de esto de Palacio de Cristal de Londres, yo también considero que las películas también de Hollywood también han hecho su parte, en este caso, despertando un poco lo que es la creatividad, pero también no sé si tomar un poco de la realidad propiamente tal, o sea, como que exageramos mucho con nuestra creatividad ciertos aspectos, como pues que el caso, por ejemplo, de la película Jurassic Park. La película Jurassic Park surge en el año 93, pero toma lo que es El mundo perdido de Mitchell Crichton de 1990, que es un bestseller,
pero que prácticamente da rienda a pensar de que si es posible de que los dinosaurios lograsen sobrevivir, o sea, con este fuerte despertar de este desarrollo tecnológico. Pero primero me gustaría partir mostrando a los alumnos y a usted y a todos los presentes unos extractos de esta película que llamaron mucho la atención en la década del 90 y también preguntarle a usted, después, una vez que culmine esta parte, este video, si es posible llegar a eso con el desarrollo de la ciencia en el día de hoy. Profe, con sonido, no olvide. Oh, ya, me equivoqué, disculpe. Disculpe. Antes de compartir, voy a compartir, es Churchill, ahí está. Ahora, veamos si se escucha. Muchas gracias, Alexis. Ahora sí, espérame, déjeme, no me equivoqué. A ver, veamos el tiro. ¿Se escucha? Hace 100 millones de años había mosquitos, como hoy en día. Y como hoy en día se alimentaban de sangre de animales, hasta la de los dinosaurios. A veces, después de picar a un dinosaurio, el mosquito aterrizaba en la rama de un árbol y quedaba atrapado en la savia. Con el paso del tiempo, la savia se endurecía y quedaba fosilizada, como los huesos del dinosaurio, conservando el mosquito dentro. Esta savia fosilizada, que llamamos ámbar, esperó millones de años con el mosquito adentro, hasta que llegaron los científicos de Jurassic Park. Utilizando técnicas muy avanzadas, extrajeron la sangre conservada dentro del mosquito y ¡lotería! Lotería, caso hipotético entonces, profesor. Si se lograra obtener el código genético de un dinosaurio, ¿usted trataría de revivir esa especie? Mi primera pregunta. En caso hipotético. Bueno, a ver. Yo he tenido acuario muchas veces, he tenido peces de muchos tipos, me gustan. Pero también he aprendido que si uno no acondiciona correctamente ese acuario, el pez que uno ha tratado de obtener con tantas dificultades, sea por comprarlo o sea por haberlo pescado, el pez muere porque no tiene las condiciones de vida que requería. Esto me ha pasado muchas veces, con mucha pena de mi parte porque era niño y así que entiendo que uno tiene que reproducir lo más fielmente posible las condiciones naturales en que ese organismo vivía. Y eso es muy difícil hoy en un mundo en el que se reducen mucho los espacios naturales y a nadie parece importarle. Se queman bosques, la proporción de oxígeno y dióxido de carbono en la atmósfera está variando, y está variando en gran parte por nuestra culpa, y a la vez ni siquiera en nuestros tiempos es la misma proporción que existía en la época en que vivieron los dinosaurios, donde el porcentaje de oxígeno era más alto en la atmósfera. Así que si nosotros pudiéramos traer un animal de aquellos tiempos a nuestros días, tendríamos muchos problemas, ya desde el vamos en la composición de su atmósfera, en las enfermedades que tendría dando vueltas, y como bien explican en el Parque Jurásico, las plantas tampoco son las mismas. Muchas plantas han desarrollado ya químicos que ya probaron en épocas pasadas y ya los adoptaron. Entonces no sé cuánto tiempo podría resistir un organismo del pasado a la cantidad de ataques que ya están incorporados en el mundo de hoy, ¿no? O sea, todo esto desde el lado de la practicidad de cuánto nos duraría ese sueño para el que invertimos tanto. Aparte están los aspectos éticos.
O sea, ¿para qué traeríamos un organismo del pasado? ¿Para estudiar cómo viven o para exponerlo como en un zoológico? Mucha gente está trabajando ahora, por ejemplo, con mamuts. El mamut ha sido recuperado en Siberia, entonces, especialmente en unas islas al norte de Siberia, donde había mamuts enanos que han sido recuperados muy muy bien y su ADN está en buenas condiciones. Sin embargo, para recrearlo, para traerlo a la vida, ahora están hibridándolos con elefantes asiáticos. Entonces lo que van a traer no es un mamut, sino un híbrido entre mamut y elefante asiático con algunas características de mamut. O sea, será más peludo, tendrá colmillos más grandes, pero es un elefante asiático con unas características de mamut. De los dinosaurios estamos lejísimos, porque como bien lo plantean en el libro de Jurassic Park, que no lo plantea en la película, pero sí en el libro, una de las mayores inversiones de Jurassic Park era lograr la computación necesaria, máquinas lo suficientemente avanzadas, que eran de hecho máquinas de la NASA, que usan en Jurassic Park para poder emparchar este ADN, algo que es totalmente imposible con nuestra tecnología, incluso hoy, que han pasado décadas de la idea de Crichton de Jurassic Park. Ujú. Entonces, bueno, bueno, en realidad, usted entonces finalmente viene a otra pregunta y yo creo que ya se complementó, pero ¿es posible revivir un dinosaurio a través del proceso expuesto a mano de la película, por ejemplo, de que el código genético lograra quedar prácticamente ahí preservado en un ámbar? Que un ámbar es como la resina de un árbol que se petrificó, por decirlo así, hace millones y millones de años y finalmente se conservó esa sangre de ese mosquito. ¿Es posible o es muy lejano, es netamente una creatividad del escritor y también del desarrollo de la película? Bueno, Michael Crichton tenía la particularidad de ser un escritor sumamente informado. Entonces, Crichton sabía de lo que hablaba y cuando él plantea lo de Jurassic Park, y repito, los que no leyeron el libro, les recomiendo el libro, porque ahí plantea muchas cosas que en la película simplifican. Por ejemplo, lo de que el Tyrannosaurus Rex solo veía al que se mueve, eso lo explican en el libro, y es porque lo habían emparchado con ADN de rana, y los anfibios tienen esa característica. O sea, esa era la explicación, que no lo dicen en la película, así como no dicen muchas cosas, que son sumamente interesantes en el libro. Bueno, uno de los problemas que afrontamos con el ADN es que el ADN, o sea, el mundo está ávido de fósforo. O sea, el fósforo es una molécula difícil de encontrar y entonces existe mucha avidez en la naturaleza de recuperarla para hacer cosas nuevas con el fósforo. Y el ADN tiene fósforo en su composición. Entonces, cuando un organismo muere y se descompone, enseguida el fósforo es recuperado por un montón de microorganismos que lo incorporan, ¿no? para sus propios procesos. Es por eso que el ADN en casi ningún caso dura más de 50.000 años. O sea, con ningún proceso de fosilización o de preservación dura 50.000 años. Fíjense que 50.000 años puede parecer mucho a escala humana, pero a escala geológica es insignificante. No es ni siquiera una parte pequeña de 1.000.000 de años. Y con los dinosaurios estamos hablando de su extinción hace 65 millones de años. Así que estamos lejísimos siquiera de recuperar ADN en relativamente buen estado. Por lo tanto, estamos lejísimos de pensar en reconstruirlo, ¿no? Uh-huh. Ahora, también quiero resaltar también algo que llamó mucho la atención también en la década del 90, que fue el tema de la reconstrucción de lo que fue los dinosaurios. Si bien, como usted bien señala, hubo como una observación que claramente
la película no, la película no tiene una similitud exacta con lo que es el libro, pero algo revolucionario fue la, que sea que Steven Spielberg contó con la participación del paleontólogo John Horner, ¿ya? Y que en realidad, respecto a ese punto, ¿qué aspectos positivos cree usted que logró dejar esta película en la disciplina? O sea, en la disciplina de la paleontología. ¿Qué cree usted que fue positivo? O sea, en este sentido, esta película que Steven Spielberg haya utilizado a este paleontólogo y en base a algunas recomendaciones que algo haya logrado dejar que haya sido positivo. Yo creo que tiene una enorme cantidad de aspectos positivos. Jurassic Park es un antes y un después, ¿no? No solo con la incorporación de muchos jóvenes paleontólogos al estudio, sino eh, también el concepto de los dinosaurios como animales, lo que hablábamos hace un ratito. Este, o sea, los paleontólogos y las paleontólogas y las paleobotánicas especialmente eh, tienen que buscar cosas en los excrementos de los dinosaurios, tienen que analizar enfermedades de un triceratops. O sea, hay tantos aspectos que nos los traen como animales que se hace sumamente valiosa la imagen que dejan. Por supuesto tienen errores, pero todos estos aspectos son justamente brindados por el aporte paleontológico, ¿no? El aporte biológico de, de la película. Y no fue solamente Horner, hubo un gran equipo alrededor de Jurassic Park. Especialmente también estuvo, ¿cómo se llama? Bueno, ahora no me voy a acordar, pero había más o menos unos 7 paleontólogos y paleontólogas alrededor del proceso de Jurassic Park, cosa que no hubo luego en Mundo Perdido, ¿no? Hay algo que me llama mucho la atención, y acá ya comenzamos a adentrarnos un poco en otros temas, que aquí voy a mostrar un stop motion que se hizo respecto a la reconstrucción de una escena de la película, ¿ya? Acá estamos hablando, por ejemplo, de un velociraptor que tiene un nivel de inteligencia increíble. Estamos, por ejemplo, dentro de esta creación, también es posible detectar algunas características como por ejemplo la lengua que no aparece en la película propiamente tal, pero también lo que me sorprende es el tamaño de un velociraptor de estas características, ya estamos hablando de 2 metros, estamos hablando que en base a las últimas investigaciones, por ejemplo, no tiene pluma, y o sea, claramente acá podríamos decir de que se hace una mezcla, sobre todo también en lo que son las patas. Me llama mucho la atención esa característica de que prácticamente podríamos decir de que tiene una similitud increíble lo que es con un ave. Que yo creo que también eso fue como algo revolucionario para la época porque también lo plantea en la misma película, o sea, cuando señala de que los dinosaurios prácticamente tienen una interacción con las aves y lo tira, o sea, lo deja como problema la propia película y también como un poco la burla por parte de la sociedad. Pero en el día de hoy siento que esto ha sido justamente cercano, es decir, en el día de hoy nosotros podríamos hablar de que las aves son dinosaurios extintos, es un grupo de dinosaurios. ¿Es así? Sí, correcto. En primer lugar, criticar algunas cositas del stop motion. Eh, Como bien dices, hoy sabemos que Velociraptor tenía plumas, así que está comprobada la presencia de plumas en Velociraptor, así que Jurassic Park ya de por sí tiene errores de interpretación, que siempre podrán decir, bueno, eran animales genéticamente reconstruidos, pero bueno, la verdad es que no es por eso, es que simplemente hay un error de concepto que no supieron adecuarse, porque justamente cuando Spielberg realiza la película, a principios de los 90, ya se habían encontrado restos de dinosaurios emplumados en China. Justamente en 1990 empieza esta carrera de búsqueda, especialmente el Liaoning, el yacimiento más importante de China, de 120 millones de años, y empiezan a aparecer
en los siguientes 10 años aparecen dinosaurios de todo tipo, ¿no? No solamente terópodos, sino hasta ornitisquios emplumados. Entonces, esto nos muestra claramente que para los dinosaurios lo normal era la presencia de plumas. Había dinosaurios que carecían de ellas en algunas partes del cuerpo, pero no tengo dudas de que el 90% de los dinosaurios eran emplumados. Por otro lado, estamos viendo algo a lo que llamó la atención, que es el aspecto de la lengua que muestra en ese stop motion. La lengua como órgano de captación de feromonas y bueno, principalmente de feromonas, ¿no? Como una especie de olfacción accesoria, es algo que se da especialmente en los lepidosaurios, es decir, con otro grupo de reptiles que incluye a los lagartos y a las serpientes principalmente. Ellos tienen un órgano glomeronasal, que es justamente el encargado del olfato, que es un órgano doble que está en el paladar, y por eso la lengua doble tiene dos puntas y luego se apoya en los dos agujeritos del órgano glomeronasal. Pero esto pasa en los lepidosaurios, y los dinosaurios son arcosaurios, que es el otro gran grupo de reptiles. La división entre lepidosaurios y arcosaurios es muy antigua, es muy anterior a la existencia de los dinosaurios. Debe venir del periodo Pérmico probablemente. Y bueno, ahí ya se marca una diferencia en la detección, ¿no? Los dinosaurios, por supuesto, tenían órgano glomeronasal. Nosotros también tenemos algo parecido, pero la detección a través de la lengua es algo que han desarrollado los lepidosaurios, lagartos y serpientes. Los dinosaurios no están ni cercanamente relacionados a los lagartos y serpientes. Perfecto. Bueno, bueno, en realidad, bueno, complementándolo un poco con lo que usted señala, también, bueno, hago un contraste en base también a lo que ha aparecido también en algunos cortometrajes, en algunos documentos que han salido a la luz. O sea, por ejemplo, hablando del Velociraptor, del tamaño, de las plumas, que es como Discovery Channel también lo ha utilizado para concientizar también a los niños y también a los jóvenes, también, y también obviamente a los adultos, hacer ese contraste. Bueno, ahora pasamos con el tema número 3, que es de dinosaurios a aves. Bueno, a mí, y complementándolo, yo quiero como invitar a todos que ustedes piensen de que cada mañana usted tiene un arbolito y en ese arbolito escucha a las aves cantar. Un hermoso ave cantar en la mañana, tomar un café, o lo que ustedes estimen conveniente, pero lo invito a cerrar los ojos y en ese cerrar, inmediatamente usted ve un cocodrilo. Literalmente, en los libros de biología, esto parece ser como una broma, pero en verdad no es una broma, porque los libros de biología prácticamente hablan de esto. Hablan de que existe una unión, y complementándolo, entre ave y cocodrilo. Es decir, hay un punto de unión entre estos dos especímenes, que son los famosos arcosaurios. Mi pregunta es, ¿qué es un arcosaurio? ¿Tu pregunta a mí? Exacto. ¿Yo tengo la posibilidad de compartir pantalla o no? Podría... sí, sí, sí se puede, ¿o no? Sí, yo creo que sí se puede, sí. Milson. Tienes Sí que se dejar puede. de compartir tú. Ya, voy a dejar de compartir. ¿Listo? Bueno, dame un segundito. Abro una imagen que quiero mostrar. Un segundito, porfa. Bueno, si quieres podemos seguir conversando mientras se abre Sí, mi imagen. ningún problema. Bueno, en realidad, en base a eso, me ha llamado mucho la atención, porque en realidad los libros de biología lo hablan, y eso también, a la larga, también puede generar una modificación, lo que es en el área de la educación, sobre todo, porque se habla muchas veces de diferentes especímenes de reinos, pero nunca, yo por ejemplo que estudié en un colegio católico, jamás se me enseñó esto,
de hablar de que existe una unión entre cocodrilo y ave. Incluso indagando también señalan de que tanto ave y cocodrilo, de ahí que por eso me gustaría preguntarle también, tienen como el mismo sistema respiratorio y que incluso también se han tratado de hacer como algunas modificaciones, que sea el experimento de esa transición entre cocodrilo y también aves. Se han tratado como de hacer esos experimentos y sobre todo también se han trabajado con embriones de pollo. Tengo entendido que hay científicos chilenos que también lo han tratado de implementar, también ver cómo camina un pollo y que podría tener algunas características muy similares también con las de un dinosaurio. O sea, ha aflorado mucho y por eso como que ha despertado con mucha interrogante. Sí, correcto. El tema, a ver, un segundito, ahí lo tengo. Lo tengo. Ah, bueno. Uh-huh. Voy a ver si puedo compartirla. Ahí está. Bueno. Perfecto. Nosotros, los biólogos y biólogas, solemos explicitar que hay una relación, como decía Semilson, entre los cocodrilos y las aves. Sin embargo, esta relación es como, que es correcta, es como relacionar, o sea, ahí fíjense que en el diagrama pongo, si se fijan en lo de abajo, está el nombre tetrápodos, que incluye a los bisanfibios, como se muestra ahí, que es una rana en este caso, y a los amniotas, que es nuestro grupo. Dentro de los amniotas hay dos grupos, de los reptiles o saurópsidos y el de los mamíferos o sinápsidos. Y ahí, donde dice usted está aquí, los humanos estamos representados en ese grupo, en el de los mamíferos. Ahora, si nosotros tuviéramos que representar a los mamíferos con dos mamíferos, cualquier mamíferos, podríamos poner ahí, por ejemplo, en vez del conejo, tenemos que poner dos. Podríamos poner un cetáceo, podríamos poner un delfín y un murciélago. Y estaría bien, serían dos mamíferos. Y sin embargo, si uno pusiera un mamífero como un cetáceo, que parece un pez, y un mamífero como un murciélago, que vuela y es pequeño, tendríamos algo quiebracocos, ¿no? O sea, difícil de entender que esos dos organismos estén relacionados. Para encontrar, digamos, un ancestro en común que sea similar entre sí, tendríamos que viajar mucho tiempo atrás. Nosotros tenemos cetáceos desde hace unos 50 millones de años y murciélagos también. Pero ¿cuál es el origen de los mamíferos placentarios? Tendríamos que irnos a más de 100 millones de años. O sea que para el momento en que existen como cetáceos y como quirópteros, ya han recorrido más de 50 millones de años de evolución desde que fueron similares sus ancestros. ¿Bien? Bueno, con el caso de los cocodrilos y las aves, a ver si puedo elegir un poquito más para arriba, ahí tenemos que, si pueden ver, ¿se ve mi cursor moviéndose? No, ¿no? Sí, sí se ve. Bien, ahí estoy sobre la palabra arcosaurios. Ahí sale una línea que agrupa a los cocodrilos y otra que agrupa a los ornitodiros. Ornitodiros es un grupo que incluye a los pterosaurios o reptiles voladores y a los dinosaurios, un grupo que incluye a las aves. Entonces tenemos, si lo redujéramos a dos organismos solo para mostrar, tendríamos, por ejemplo, un cocodrilo y un ave cualquiera. Y eso ejemplificaría bien a los arcosaurios. Los arcosaurios tienen varias características propias y diferentes de otros reptiles que hacen que, por ejemplo, tengan un agujero en la mandíbula y a la vez un agujero
entre el ojo y la nariz, los arcosaurios. Pero a la vez los arcosaurios tienen otras características del cráneo que los hacen diferentes a los lepidosaurios. Los lepidosaurios son lagartos, serpientes y esfenodontes. Sin embargo, todos ellos son reptiles, y todos ellos son reptiles diápsidos. O sea, comparten muchas cosas y son diferentes por otras. No quiero mezclar demasiada terminología para no volverlos locos, pero les voy a mostrar un cráneecito. Acá tenemos un cráneo, que es el cráneo de un tuatara. Un tuatara es lo que conocemos como esfenodonte. Este es un tipo de reptil que vive hoy día en Nueva Zelanda y cuyos ancestros vivieron en todo el mundo en la época de los dinosaurios. Luego, cuando cae el asteroide que extermina a los dinosaurios, también reduce mucho la población de los esfenodontes. Estos tienen, si lo miran de arriba, estos son los ojos, ¿sí? Aquí está el ojo, y detrás del ojo hay como unos agujeros. Aquí tienen lo que se llama fenestra infratemporal, y arriba, si lo vemos de arriba, la fenestra supratemporal. ¿Qué pasa con esto? Bueno, no tiene importancia el nombre, lo importante es que hay características del cráneo, justamente por ahí pasa musculatura, que los hacen diferentes de otros reptiles fósiles. Y agrupan lo que conocemos como diápsidos, que son prácticamente todos los reptiles modernos. Dentro de este grupo están, por supuesto, los arcosaurios, o sea, cocodrilos y dinosaurios, y están también los lepidosaurios, es decir, lagartos y serpientes. Son parte de este grupo y tienen estos agujeros, modificados con variaciones, pero están. Porque eso es parte de una ancestría en común. O sea, comparten lepidosaurios y arcosaurios el ser descendientes de un ancestro en común. Del mismo modo, los arcosaurios tienen un arcosaurio original allá por los 280, 300 millones de años atrás, que hace que cocodrilos y dinosaurios hayan compartido un ancestro en común, pero que luego en el curso de la evolución se hicieron diferentes, fueron variando, y es por eso que hoy tenemos que representar a arcosaurios con un animal como un cocodrilo y con un animal como un colibrí, un picaflor, que nos pueden parecer muy diferentes, pero comparten muchísimo en su historia y incluso en su aspecto cuando son embriones, porque justamente está la ancestría en común. Interesante. Muy impresionante. Y bueno, siguiendo también con ello, y también usted lo mencionó, fue el descubrimiento de los dinosaurios en China. Profesor, ¿puedo compartir la presentación? Sí, solo una cosita más. Quiero que vean y que recuerden la reconstrucción que se encuentra ahí donde dice dinosaurios incluye aves. Ahí pueden ver una águila-arpía y al lado una reconstrucción moderna de un velociraptor. Sí. Bien. Ese es el punto que Bueno, quiero... sí. Se adelantó. Pero en verdad... Sí, un poquito. Pero en verdad el tema es que yo siento que el tema del descubrimiento de los fósiles en China fue un descubrimiento bien revolucionario. O sea, como usted ya bien señala, la gente ya sabía, ya tenía indicios de descubrimiento de dinosaurios, de restos fósiles pasados, como el caso del Archaeopteryx, que en realidad claramente es una especie de dinosaurio que tiene plumas. Entonces ya era llamativo. Pero en realidad... pero era un espécimen si no me equivoco, pero en China comenzaron a aflorar una impresionante cantidad de dinosaurios con estas características, y que no era uno, sino que eran varios, y además tenían otra particularidad de que los huesos estaban casi completos, o sea, distinto
a lo que se ha encontrado, por ejemplo, en algunos lugares de América, América del Norte, América del Sur, que prácticamente son restos. Acá el cuerpo está intacto, que eso es también lo que quiero compartir con ustedes al respecto. Bueno, en el caso de, en el caso de, de este caso, de los dinosaurios, es justamente, como usted bien lo señala, hacer esa conexión, que han ocurrido científicos que han hecho esta conexión entre experimentos, por decirlo así, han idealizado un poco las características que puede tener el cráneo de un ave con un cráneo de cocodrilo, que en realidad existen muchas similitudes también. Si no me y además, bueno, complementándolo también con lo que usted señala, ha sido el tema de los, disculpe, el tema de las patas, que es algo que también me llama mucho la atención. Por ejemplo, este es una maqueta, más que nada una maqueta de un T-Rex, con la pata también de un pollo. Tienen mucha relación. Y sobre todo también observando lo que son las escamas. Cuando uno ve la parte arribita, por ejemplo, de la pata de un pollo, puede observar ese tipo de escama y podríamos hablar que es una escama evolucionada. Y las últimas investigaciones también de la misma National Geographic habla de esta evolución de plumas. Y esto se complementa con los descubrimientos también que han ocurrido en China. En China, por ejemplo, el año 2016 vino la doctora Jing-Mai O'Connor, vino a Chile, y en ese momento nosotros tuvimos el agrado de escuchar el conversatorio que ella hizo, la exposición del descubrimiento de estos dinosaurios. Y ella primero comienza a hablar de que existe una gran cantidad de fauna, que sea de especies. También comienza a resaltar la calidad que tienen estos fósiles y cómo se generaron, producto justamente de una fuerte actividad volcánica. Estamos hablando también acá de un paisaje volcánico, un lugar donde, como podemos ver en esta imagen, donde los dinosaurios prácticamente quedaron bien preservados en lo que fue en sedimento, producto de esta actividad volcánica, que una vez muerto, literalmente bien conservado, pero tiene una particularidad que yo creo que es única, que que prácticamente están completos. Y ahí yo tuve una pregunta que no la pude realizar, pero la pregunta mía ¿es posible identificar el color del plumaje, como también los productos, en este caso los alimentos que consumían? O sea, ¿es posible llegar a esto en el día de hoy con estos descubrimientos? Bueno, hoy día no podemos identificar exactamente el color del plumaje. Hay distintos tipos de color. Hay color que, esto es un poco difícil el concepto, pero hay colores que son simplemente por la coloración que vemos, digamos, original, y otros que son lo que se llaman colores estructurales, que es básicamente la impresión que nos queda a nosotros de acuerdo a cómo están dispuestas las estructuras, y eso nos da a nuestra percepción un color. Pero ese color no es el color que verdaderamente tiene la estructura, sino la impresión que nos llega a nosotros. Bien, es un concepto difícil, quizás vale la pena luego que lo aborden más en detalle, pero lo interesante es que es un color que no depende del color que tenía originalmente, sino de la estructura, cómo está armada la estructura. Entonces, algunos de esos colores estructurales podemos percibirlos todavía, o al menos podemos ver cómo está armada la estructura, y entonces poder darnos cuenta de qué color tuvo originalmente. Y otro tipo de color es el patrón claro-oscuro, que eso sí está preservado en muchos de los fósiles, especialmente de Liaoning, de China. No, bueno, en realidad a mí me llamó mucho la atención esa vez, incluso ella como que, bueno, en realidad ella paleontóloga también,
le daba un énfasis muy impresionante a esto, incluso hacía contraste de restos de otras partes del mundo, en contraste a lo que se iba observando con estos nuevos descubrimientos. O sea, podríamos entonces con ello, dice, los descubrimientos de estas nuevas especies pueden ser catalogadas revolucionarias, ¿y en qué radica su importancia? Bueno, sí, claro que son revolucionarias. O sea, me parece que simplemente nos estamos asomando a uno de los aspectos del actualismo. El actualismo es analizar lo que tenemos hoy día para entender lo que estuvo antes. Porque si vemos a los dinosaurios simplemente, como decía un poco el título de la charla, como monstruos, entonces esos monstruos pueden ser de cualquier forma, de cualquier color, con cualquier capacidad o poderes. Pueden tirar fuego, pueden desaparecer, pueden hacer un montón de cosas que los animales no hacen. Entonces, Jing Mai en su trabajo con la coloración de los dinosaurios, lo que está logrando es también acercar un poquito a esos animales del pasado a los animales del presente, ver que hay una continuidad, que es justamente lo que planteaba Charles Darwin, ¿no? Cuando Darwin estuvo en nuestro continente, algo que le llamó la atención, que fue fundamental para él, es esto. O sea, él llega con el Beagle, con el barco donde venía él en 1830, se baja en la zona de Bahía Blanca, en la provincia de Buenos Aires, en el Atlántico argentino, y ahí encuentran restos de un gliptodonte. Y lo excavan, y luego, quizás esa misma noche, quizás un día después, los gauchos con los que él viajaba en tierra, cazan algún armadillo para comer y lo ponen sobre las brasas, siempre lo cocinan sobre la caparazón y la carne se va haciendo de a poco. Y entonces comiendo eso, Darwin piensa, ¿no? Dice, qué extraño que en el mismo lugar donde estoy encontrando un fósil de un gliptodonte, viven estos animalitos, estos armadillos que ahora estoy comiendo, y qué casualidad que vivan en el mismo lugar. ¿Y por qué decía Darwin qué casualidad? Porque en aquella época se pensaba sin discusión que todos los animales presentes y antiguos eran creación divina. Y como creación divina podían ser de cualquier forma, de cualquier lugar y existir en cualquier lugar. No era necesario que en el mismo sitio donde existieron gliptodontes haya hoy armadillos, ya que al ser creaciones pueden aparecer en cualquier lugar sin explicación. Es como mágico. Entonces, el hecho de que en el mismo continente hubiera gliptodontes, fósiles y armadillos vivientes, y no los hubiera en Europa, por ejemplo, eso crea la idea de que hay una continuidad en el tiempo y en el espacio, que es justamente lo que lleva a Darwin a entender la evolución. Lo mismo estamos experimentando hoy con todos estos animales fósiles, que solemos llamar dinosaurios y ver como monstruos, con las aves modernas. Entonces, Jing Mai estudia la coloración de las aves modernas y ve representado mucho de esto en los dinosaurios extintos. Lo mismo pasa con el sistema respiratorio. En algún momento se pensó que los dinosaurios podían tener un sistema respiratorio como el nuestro, como el de los mamíferos, pero ahora no. Estudiando las aves, los paleontólogos y paleontólogas nos damos cuenta que en realidad el sistema respiratorio de los dinosaurios era prácticamente idéntico al que conservan las aves modernas. Es decir, tenían sacos aéreos, bolsas de aire incorporados en su organismo, que modificaban, les sirven no solamente para respirar, sino para controlar la temperatura. Increíble.
No, en realidad, bueno, como también estamos observando acá estas imágenes de lo que los descubrimientos que se ha logrado encontrar y también los avances de las investigaciones, también ha ocurrido algo que también ha despertado la atención también de los espectadores, que es también esta característica, el comportamiento también de los fósiles que se han ido encontrando, por ejemplo, lo que es la entomología. Hablamos, por ejemplo, del famoso Meilón, que es la característica muy similar de descanso de una ave actual, como también el oviraptor, que se ha descubierto, por ejemplo, cuidando a sus crías, bueno, muerto, pero como la intención como de cuidar a sus crías, que son cualidades muy propias también de las aves del día de hoy. Entonces, lentamente, claramente se va desmitificando un poco la característica de monstruo y verlo más que nada como especies muy cercanas, no tan lejanas, no con aspectos sobrenaturales, sino que más que nada, ¿sí? Has puesto ahí entomología, creo que quisiste decir etología. Etología, me equivoqué yo. Ok, Gracias, ok. profesor. Un error. Entomología de insectos. Sí, Perdón. entomología, no me equivoqué yo. El tema de las características. Eh, en realidad esto también ha sido también un avance y también usted en un momento lo mencionó, el famoso del Meilong, con esta característica. Entonces claramente se ha ido desmitificando un poco la visión de monstruo, como también lo han logrado resaltar también en algunas películas, como el caso de Jurassic Park, entre otras. Eh, pero también, aparte de eso, hay otro tema que es el origen del vuelo aviano, porque literalmente el descubrir plumas también hace surgir nuevas interrogantes por parte de los científicos. Es decir, ¿cómo vuelan estas aves? ¿Cómo se originó el vuelo? Entonces, claramente vamos encontrando diferentes teorías, como por ejemplo la teoría del origen del vuelo, del origen terrestre, que si ahí usted me corrige, pero que habla justamente de que el origen de las alas surge en este caso, para captar lo que son los insectos, ¿o no? Para poder alimentar. Y que lentamente con el transcurrir de los años, el fósil se va haciendo mucho más pequeño y también mucho más especializado en lo que es en lo que es en el ala, si no me equivoco. Y la otra sería, dígame, profesor. Bueno, a ver, la teoría del origen terrestre del vuelo, o sea, hay dos formas de abordar esto. Una es considerar, ¿cómo decirte? Considerar la estructura, o sea, cómo se va modificando y cómo puede haber sido usada. Y otra es la finalidad. O Exacto. sea, nosotros no podemos abordar la finalidad, no sabemos para qué la usaban. Es imposible saber si con ella capturaban insectos o se rascaban la oreja. Eso no lo podremos saber nunca. Uh -huh. Lo que sí podemos ver es cómo ha cambiado y cómo puede haber utilizado, o sea, si moviéndolo para arriba, para abajo, para adelante, para atrás, eso sí lo podemos evaluar. Y en la reconstrucción, que está interesantísima, ese videíto ahí que estás mostrando, veo un error o quizás no necesariamente un error, pero interpreto, digamos, de modo diferente. Ahí fíjate que al correr el brazo está extendido, cuando en realidad nosotros sabemos que las aves al correr, especialmente lo podemos ver en un ñandú, en un avestruz, el brazo está plegado completamente y puesto al costado del resto del cuerpo y desaparece de la vista. O sea, nosotros no vemos el ala del ave cuando está corriendo. ¿No es cierto? Mm. O sea, el ave se convierte en un objeto completamente aerodinámico donde no hay ningún quiebre en esa estructura. Y de pronto, cuando quiere cambiar la dirección, por ejemplo, un ñandú, extiende una de las alas para un costado y con eso se ayuda a girar a velocidad. Así que lo que yo le modificaría a ese animalito corriendo es que el ala la llevaría pegada completamente
al costado del cuerpo. Y justamente para eso tienen una estructura que la mostrabas, creo, recién en la imagen anterior. Sí, si pasas eso, en esta, fíjate el punto 2, que está señalando un huesito en la muñeca. Ese Sí, huesito se llama carpal semicircular o carpal en media luna y permite plegar toda la mano contra el antebrazo, ¿sí? Cosa que nosotros no podemos hacer, pero las aves sí lo pueden hacer. Pliegan completamente la mano contra el antebrazo y guardan todo eso al costado del cuerpo, ¿sí? Eso solamente. excelente. Gracias, profesor, también por la corrección. Eh, y también avanzando, también hay otra teoría, la teoría del origen arbóreo, que muchas veces cuando se menciona la teoría del origen arbóreo, se habla del hoatzin. Esta ave que cuando es polluelo, por ejemplo, tiene garras, que cuando crece, estas garras desaparecen, ¿ya? Y de esta teoría de origen arbóreo, también lo que hablaría, por ejemplo, de que esta ave, si también no me vuelvo a equivocar, es un ave que planea, que es un ave que prácticamente utiliza lo que son las copas de los árboles, podríamos decir, para poder escapar. He visto algunas imágenes, por ejemplo, de lo que es BBC, donde habla justamente del famoso Microraptor, que es otro espécimen, otro tipo de ave, que ha logrado también ser encontrada y también registrada con estas características. Eh, pero ahora hay otro punto que es la teoría Weir, que es como la carrera inclinada que fue facilitada por las salas, que esta sería como la última, que está trabajada por el científico, que sea por José Luis Sanz, y también implementada también por Ken Gill de Estados Unidos, que ellos hablan que a través que las salas fueron como de manera bien sencilla como un mecanismo de propulsión, y que a medida que el grado de inclinación comenzaba a aumentar entre 30, 60, 90, estas alas se comenzaron a hacer mucho más especializadas y permitiendo entonces de que este grado de propulsión facilitara entonces una forma de escape de los depredadores. La pregunta mía es, ¿cuál de las tres teorías considera que usted es la correcta? O sea, o nos quedamos con las tres teorías, o cuál de las tres es la más certera para poder explicar, por ejemplo, este interrogante del origen del vuelo aviano, que en realidad ahora de plumas avanzamos hasta otra etapa, como seres humanos que constantemente nos va generando interrogantes y va abriendo nuevas ventanas también. Bueno, mira, Emilson, yo no, o sea, la paleontología es una ciencia sumamente amplia, incluye a toda la biología, pero llevada al pasado. Y en toda la biología, cada uno se especializa en pequeñas partes de ella, ¿no? Entonces, uno puede opinar como conocedor de, por ejemplo, de otros vertebrados y analizando la metodología sobre todo. Eh, no como una persona, como puede ser cada uno de los especialistas que han trabajado, que han hecho esos experimentos. Eh, entonces, uno no puede ser experto en todo. Pero de todos modos tengo mi opinión al respecto y claramente estamos viendo, la evidencia lo muestra en este video, donde, donde los polluelos, digamos, van al escalar justamente en un plano inclinado, van mostrando sus habilidades con las alas como herramienta que les ayuda a subir, ¿no? Y a compensar su movilidad. Pero también lo vemos, como les decía hace un rato, en un ñandú que quiere cambiar de dirección. Lo vemos en un montón de características que justamente que a las aves les ayudan en su modo de vida, en las distintas cosas que necesitan hacer. Entonces, agarrarse de una de esas, pensar que así evolucionaron, es un poco simplista, me parece. Uh-huh. Lo que sí veo claramente y que no, y de vuelta, que no está representado prácticamente en ninguno de los videos, es el tema de cómo guardan las alas, que es justamente lo que caracteriza a a todo este grupo de maniraptores. Es la forma de guardar la mano
plegada al cuerpo. Y eso es fundamental porque en un animal corredor terrestre, como se supone que evolucionaron estos animales, justamente se los llama velociraptores, se supone que la característica más interesante de ellos era el ser veloces. Y para eso el ser aerodinámico es fundamental. Entonces, me parece que por ahí hay que reforzar la interpretación de que la mano iba guardada, que a diferencia de los mamíferos, que en todos los casos estamos mostrando siempre los brazos y las patas, en las aves los brazos quedan guardados, desaparecen en el contorno del cuerpo, dándoles un aspecto muy aerodinámico, un aspecto que coincide con el de un animal corredor. Perfecto. No, genial. O sea, este punto, para poder conservarlo después, para anexar también esa idea. Ahora, respecto a lo que es plumas, estilo de vuelo, eh, finalmente entonces podríamos quedarnos con que las aves son manirraptoras, son terópodos, son saurisquios, y finalmente podríamos decir que son dinosaurios vivientes. En esto No solo finalmente... eso, no solo eso. Las aves son reptiles. Ya que los dinosaurios son reptiles y las aves son dinosaurios, las aves son reptiles. O sea, cualquier gallina, cualquier colibrí, un ñandú o el ave que quieran, es un reptil. Y el único modo de no considerarlo así es que anulemos la existencia de la clase reptiles. Porque si la clase reptiles existe como tal, entonces tienen que estar incluidos en ella todos sus descendientes. Si no están incluidos todos los descendientes hasta el último, entonces no hay forma de considerar a la clase reptilia como algo válido en la naturaleza. Perfecto. Ahí, ahora, respecto a esto, bueno, y complementándolo un poco con el tema que habíamos hablado en el inicio, Richard Prom habla sobre la evolución de la belleza. Y él habla de que las aves, o sea, aquí un poco con la reconstrucción de nuestra realidad en base a nuestra creatividad, distinguimos muy pocos colores, pero las aves son capaces de distinguir más colores de lo normal. Entonces, por ejemplo, estamos viendo en esta imagen, es lo que puede ver el ojo humano, pero esto es lo que puede ver el ojo de un ave. También lo que puede ver obviamente el ser humano y lo que puede ver entonces el ave. Entonces, a lo que uno va con esto es lo siguiente, o sea, prácticamente primero, o sea, uno tendría que hablar entonces de que uno tendría que hacer un nuevo análisis respecto a las especies que ya ha clasificado, la ciencia, por ejemplo, en base al descubrimiento a lo que se ha dado a conocer en estas obras, reestructurar. Bueno, lo que nosotros tratamos de hacer con la naturaleza es clasificarla, ¿no? Es lo que los humanos queremos hacer con todo. Entonces, también es parte de lo que queremos hacer, entender los patrones y básicamente las especies, ¿no? Que las distintas especies tratamos de descubrirlas todo el tiempo, de reconocerlas. Y se ha trabajado mucho, por ejemplo, en el reconocimiento de especies en anuros, donde hay, digamos, variedades, poblaciones que, por ejemplo, cantan distinto. Esto es muy común en los, por ejemplo, organismos que son diploides y tetraploides, y donde hay duplicaciones así, que hace que canten distinto. Bueno, algo muy parecido es lo que tenemos que trabajar ahora con el tema de la visión, ¿no? O sea, las aves ven en patrones diferentes, y si nosotros somos capaces, y lo somos, de entender cómo ven ellas, entonces queda un trabajo que es ir por las colecciones de los museos fotografiando las pieles de aves con una cámara común y bajo luz ultravioleta, y entender si hay patrones
que permitan reconocer diferentes especies dentro de lo que nosotros creíamos que era la misma especie. Y quizás este reconocimiento se haga justamente por la coloración ultravioleta, algo que no habíamos tenido en cuenta hasta ahora. De todos modos, esto ya se ha comenzado a hacer. De hecho, hay tesis doctorales ya realizadas sobre este tema, pero falta un reconocimiento a gran escala, ¿no?, de todas las especies extra que puede haber con esta herramienta. Ujú. Ahora, también me surge otra pregunta, es el calentamiento global antropogénico, ¿de qué manera ha logrado alterar el proceso evolutivo de las aves? Porque en este momento estamos hablando de un trayecto increíble que han tenido esta especie, pero en realidad, ¿de qué manera ha contribuido el calentamiento global? ¿Ha favorecido, por ejemplo, se ha hecho más fuerte o que ha favorecido lo que es la extinción de ella? ¿De qué manera? Vuelvo a la pregunta, ¿de qué manera ha logrado alterar el proceso evolutivo de las aves? Porque aquí dentro de este proceso también hay grupos que se benefician, podríamos decirlo, o grupos que no. Es como en pregunta a todos estos cambios que han ido ocurriendo. Bueno, es una pregunta bastante difícil de contestar, porque para nosotros es mucho más fácil registrar la extinción que registrar la aparición de nuevas especies. Entonces, si un proceso como ambiental, como el calentamiento global, está funcionando como extintor o como generador de nuevas especies, es muy difícil saberlo. De todos modos, en algunos lugares, sin duda va a generar, va a ser, digamos, generador de nuevas formas, de nuevas especies. En otros va a extinguir. Ahora, las aves han experimentado, digamos, grandes mejoras en su número cuando se dieron etapas de calentamiento en el mundo. La mayor diversificación de las aves la tenemos en el periodo paleógeno y también a principios del neógeno, donde los cambios ambientales han disparado, por ejemplo, la existencia al principio de bosques tropicales en el paleógeno, y luego en el neógeno la aparición de los grandes sistemas de pastizales en Sudamérica. Quizás como efecto de un enfriamiento, ¿no?, en ese caso. Así que, bueno, sí, los cambios ambientales son disparadores de nuevas organizaciones. No quisiera decir de muchas más especies, porque justamente sea quizás en los ambientes complejos donde se generan nuevas especies en mayor cantidad. Pero sin duda los cambios ambientales producen un cambio, ¿no?, justamente en la existencia de especies. ¿Cómo esto afecta a los dinosaurios vivientes? Es muy difícil saberlo. Lo que sí podemos decir es que hoy día existen el doble o más de especies de dinosaurios que de mamíferos. Así que, y los dinosaurios son solo un subgrupo de reptiles. Me refiero a las aves, claramente, ¿no? Existen cerca de 10.000 especies de aves y apenas 4.500 de mamíferos. Así que imaginen que lo que nosotros llamamos la edad de los mamíferos, en realidad nunca ha dejado de ser la edad de los dinosaurios. Buen punto. Buen punto. Ahora, bueno, en realidad ya para dar culmino a este conversatorio, entonces recuerden, alumnos, y también, bueno, todas las personas que están presentes, y también como lección también, que cuando uno observa un ave, también tiene que establecer una conexión con los reptiles, y también decir finalmente que también son dinosaurios, o sea, forman parte de esta característica. Es que una interpretación que hice yo finalmente para concluir en este conversatorio. Y también dentro de esas lecciones tal vez es también no mirar a estos dinosaurios, a las especies de dinosaurios como lo que sale en algunas películas, sino que ir desmitificando un poco
las características, el estilo de sobrevivencia, donde yo siento que existen algunas cosas que no han cambiado mucho, que se mantienen presentes, pero que a la larga, con el transcurso de los años, nosotros vamos a ir aprendiendo nuevas cosas más al respecto. No sé si usted, como cierre, ¿qué le gustaría decir, profesor? Bueno, primero me gustaría felicitarte por tus dibujos. Gracias. Creo que son muy lindos, muy buenas interpretaciones de las ideas y buen complemento para la docencia, sin duda. Gracias. Sí, sí, es que en realidad me acordé mucho de Jorge González ahí con las ilustraciones de que en realidad él es espectacular con sus diseños. También, bueno, Sí, también decirle a los colegas y también alumnos que o sea, el profesor Sebastián Apesteguía, yo lo conocí en 2016, cuando fui a Buenos Aires justamente a lo que es la construcción de un dinosaurio mecanizado. Ahí yo conocí al doctor y también a Jorge González y también a todo el grupo, quien tengo entendido también que han estado justamente lo que es reconstrucción, han estado, ustedes han participado en un programa de televisión, ustedes están generando un proyecto televisivo que justamente es la reconstrucción de grandes especies, de grandes monstruos, monstruos bueno, prehistóricos. sí, justamente el primer capítulo de lo que se llama Creando Bestias Prehistóricas se estrena este lunes, el lunes 9, a las 21 horas Argentina, por el YouTube de Canal Encuentro. Así que si quieren verlo por ahí, solo se va a emitir en ese horario, a las 9 de la noche hora Argentina, en el YouTube de Canal Encuentro. Así que los y las invito a verlo este lunes. Perfecto. Ahí estaremos todos. Así que igual ahí voy a juntar dentro de los grupos, también dentro de lo que es Classroom, los datos, el link para poder entonces acceder a ver este estreno. Otro, ¿Mm? otro comentario, Emilson, Dígame, es profesor. con respecto a... mostraste una imagen hace un rato de las ¿Está? patas, ¿no? De las aves, ¿Ya? justamente mostrando toda la presencia de escamas, ¿no? En las patas, es Sí. justamente. Entonces, yo siempre digo, si les cuesta mucho pensar en las aves como dinosaurios, en vez de mirarle las plumas, mírenle las patas. Ahí está clarísimo. O sea, estamos viendo la pata de un Tyrannosaurus prácticamente sin ningún cambio. Entonces, no es tan difícil. Es solamente borrar un poco de la imagen el efecto que nos dan las plumas y mirarle las patas, y está clarísimo lo que son. Exacto. Profesor, ahora voy a avanzar con la ronda de preguntas porque tengo colegas que han hecho sus preguntas. Bueno, en realidad, de la bibliografía que utilicé, que también dinosaurios voladores, José Luis Sanz, y también dinosaurios en el siglo XXI dentro de lo que es este conversatorio, aunque me equivoqué con ese tema de entomología de etología. Las preguntas. Voy a avanzar entonces con ellas. Eh, colegas, eh, ¿me podrían ayudar con el tema de las preguntas? Sí, tengo entendido que el profesor, les voy a dejar compartir. Vamos a hablar, voy a parar acá. Voy a mostrar entonces los comentarios. Chat. Acá tengo, pregunta el profesor Mitchell. Dice, ¿está de acuerdo de la forma actual de nombrar a los dinosaurios? ¿Debería primar las características físicas del dinosaurio o el nombre de quien lo descubre? Ay, había desactivado el audio. Bueno, una de las mayores libertades que tiene un paleontólogo o una paleontóloga es nombrar. Entonces, prácticamente uno puede nombrar de acuerdo a cualquier característica que se le ocurra. Puede honrar a una persona, puede referir a un lugar, o puede hablar de las características físicas, o puede simplemente incluso traer el nombre
para los pueblos originarios del lugar. Puede, no sé, por ejemplo, no sé, decirlo en latín, en griego o en el idioma de los pueblos originarios del lugar. Puede hablar de, no sé, por ejemplo, para los dinosaurios, los grandes titanosaurios se han usado bastantes nombres nativos. Por ejemplo, ahora tenemos al Futaloncossaurus, que, bueno, como sabrán en Mapudungun, significa gran jefe, ¿no? Futalonco. Entonces, el paleontólogo puede elegir. Así que la pregunta de si estoy de acuerdo en la forma de nombrar, en realidad refiere a lo que quiera hacer cada investigador. Mientras no sea un nombre ofensivo o desagradable de algún modo, tenemos la libertad de nombrar como queremos. Y creo que así debe ser. Perfecto. En realidad, yo creo que a ver, voy a revisar un momento, por favor. Preguntas. No, en realidad son preguntas relacionadas a lo que es conexión. No sé si alguna de las personas participantes que están acá presentes quiere realizar alguna pregunta al profesor para poder dar culmino a este conversatorio. Equipo de Conexión, Francisca, Sí, Daniel. yo quisiera, Eva, primero agradecer la presencia del profesor Sebastián y contarle que en segundo medio estamos finalizando una unidad que tenía que ver con los monstruos y los terrores de la humanidad. Y en ese marco me gustaría saber su opinión respecto a por qué nos genera tanto miedo o en qué momento el tema de los dinosaurios se volvió terrorífico, si es que eso viene de la literatura, del cine, por qué empezamos a asociar, y ya yéndome de lo científico y de la evolución, por qué asociamos el dinosaurio al miedo y al terror. ¿Qué cree usted? Bueno, muy linda pregunta, Francisca. Creo que pasan varias cosas. Por un lado, existen la presencia de los dragones en toda nuestra historia, ¿no? Toda nuestra historia mitológica está plagada de dragones en todas las culturas. Los tenemos incluso en la cultura mapuche y pehuenche, donde tenemos la presencia de las dos grandes serpientes, ¿no? Tren Tren y Kai Kai, de las cuales Kai Kai vive en los mares, pero Tren Tren vive en el interior de los cerros. Entonces, esa idea de una serpiente gigante metida en la roca del cerro es claramente, a mi entender, sacada de encontrar justamente restos de grandes saurópodos metidos en la roca. Esto es clarísimo para los que hemos trabajado en la zona de Neuquén o Río Negro, en la Patagonia, en el norte de la Patagonia Argentina, donde justamente los restos más comunes, más fáciles de encontrar, son las colas o cuellos, especialmente las colas de los grandes saurópodos. Este es el fósil más común que podemos encontrar, por ejemplo, en Neuquén. Y pensar en encontrar toda la secuencia de vértebras de la cola de un dinosaurio gigante adentro de la montaña, del cerro, claramente nos va a llevar a pensar que hay una serpiente gigante metida en el cerro. Es más, particularmente la forma de la cola, de las vértebras de la cola de los titanosaurios, tiene un tipo de articulación que se llama prosélica, que es idéntica a la del cuerpo de las serpientes. Entonces, básicamente, y no sería la primera vez que se equivocan entre la cola de un dinosaurio de cuello largo y una serpiente gigante, incluso en el ámbito científico. Entonces, para mí está claro que viene de ahí el pensamiento de una serpiente gigante. Ahora, yéndonos a los dragones, ¿qué han sido estos animales? ¿Existió algo parecido a un dragón
que nos generara terror en el pasado? Bueno, en la isla de Flores, en Indonesia, vivieron unos hombres muy pequeños. Hay dudas de si son realmente otra especie o son la misma nuestra, pero bueno, se los ha llamado Homo floresiensis. Y medían más o menos 1 metro de altura. Pero son humanos intelectualmente cercanos a lo moderno. En esa misma isla y en esa misma época vivían un lagarto, pariente del dragón de Komodo. El dragón de Komodo es un lagarto que alcanza los 3 metros de largo, un lagarto carnívoro, predador terrestre, de 3 metros de largo. En la misma isla de Flores vivía un pariente extinto del dragón de Komodo que se conoce como Megalania. Y Megalania tenía 6 metros de largo. Entonces estamos pensando en personas de 1 metro de altura combatiendo a lagartos carnívoros de 6 metros de largo. Entonces, por ahí nos debe haber quedado impregnado bastante miedo. Y finalmente, también existe en la literatura, incluso de la época cristiana, tenemos al famoso San Jorge con el dragón, ¿no? Hablo despacito porque creo que está medio lenta la conexión. ¿Se escucha? ¿Se escucha bien? Bien. Sí. Ok, yo me veo medio cortado en la cámara. Bueno, entonces tenemos la historia de San Jorge y el dragón. ¿Qué era esta historia? ¿Es completamente religiosa o mitológica o hay una realidad en esto? Bueno, hay una historia real. Este San Jorge era Jorge de Capadocia, en realidad, era el hijo de un funcionario de Beirut. Y era cristiano. Pero mucha de la gente de la zona donde él interactuaba, que era básicamente la zona de Libia, en el norte de África, obviamente no eran cristianos. Bueno, en un momento, Jorge de Capadocia escucha, o sea, pasaba él con su gente, y se entera de que hay un dragón que estaba interrumpiendo el acceso de la gente del pueblo al pozo de agua. El dragón, entre comillas, se había instalado ahí y no dejaba acercarse a nadie. Y entonces la gente, muy supersticiosa, iba y le donaba al principio una oveja al dragón o algún tributo de ese tipo, y el dragón, bueno, iba y se lo comía. Después le empezaron a donar personas, o sea, empezaron a hacer sacrificios humanos al dragón. Y el dragón también iba y los aceptaba. Cuando pasa Jorge de Capadocia, según la historia, la persona que estaba dispuesta a ser sacrificada al dragón era la hija del rey del lugar, o sea, la princesa. Y bueno, ella estaba muy mal y Jorge la rescata y les promete a todos que va a matar al dragón, pero que si lo mata, todo el pueblo tiene que convertirse al cristianismo. Y entonces, efectivamente, va con su caballo, lo lancea al dragón y luego, con el dragón malherido, se saca su cinturón, se lo pone al cuello al dragón, lo ata al caballo y lo arrastra por el pueblo. Lo arrastra por el pueblo preguntándole a la gente si lo termina de matar, o sea, si se van a convertir al cristianismo, o lo deja libre. Y entonces la gente le dice, no, nos convertimos, y se convierte todo el mundo al cristianismo. Y Jorge mata a este animal. Ahora, ¿qué era este dragón? ¿Es un invento total la historia o hay una base cierta? A mí me hace pensar realmente en alguna especie de varano, o sea, de lagarto grande, de un varano del tamaño de un cocodrilo, no más grande que eso, que ha existido, quizás pariente de Megalania, y que hoy día no lo tenemos registrado, no, creo que es un resto que aún no hemos encontrado, pero debe haber existido algo semejante en el norte de África, porque muchísimas leyendas refieren a esto,
y no me parece que sean todas inventos. En fin, es una reflexión mía, no hay nada escrito al respecto. Muchas gracias. Colegas, alumnos, otra pregunta para poder dar culmino finalmente. Yo, Emilson. Daniel. Hola al profesor, dale las gracias, muy interesante, a ti, Emilson, también, está muy entretenido. Y a lo mejor más que una pregunta, reflexionar. En realidad nosotros los que nos dedicamos como a esto de la educación, es como nos queda una tremenda tarea de empezar a cambiar los paradigmas en relación a nuestros niños. Los dinosaurios tienen plumas, los dinosaurios tienen más que ver con las aves. Sacar un poco la visión hollywoodense que tenemos, justamente un poco también con la respuesta, la pregunta que hacía Francisca. Entonces también es harto lo que tenemos nosotros que ir como sembrando para más adelante, en el sentido de estas nuevas, como quizás a lo mejor no son nuevas teorías, son cosas nuevas para nosotros, porque tenemos una visión a lo mejor muy lego de lo que son los dinosaurios. Y nos deja una tremenda motivación para indagar, investigar, leer, y bueno, y agarrar a Emerson y preguntarle todo lo que él sabe, que lo suelte en el colegio cuando estemos en presencial. Así que eso. Muchas gracias, profesor. Bueno, también complementándolo, yo esto lo he aprendido conociendo al profesor Sebastián y también a muchos colegas, o sea, el interés también por tratar de saber más, o sea, tratar de conocer algo que ir más. Yo me acuerdo, profesor, yo no sé si, pero eh, ¿cuán lejos, por ejemplo, está la educación respecto a todo esto que usted está dando a conocer? ¿Cuántos años de retraso podríamos hablar nosotros respecto a lo que usted sabe o lo que finalmente se da a conocer en el aula? Bueno, yo tengo una discusión con estos temas con mi propia compañera, con Cecilia, que ella trabaja justamente en educación y en la llegada de estas cosas a la educación. Yo sostengo que la educación en general está unos 30 años atrasada con respecto a la investigación científica. Ella me dice que en realidad hay algo de eso, pero que también tiene otros objetivos, que la ciencia escolar no necesariamente tiene los mismos objetivos que la investigación científica. Sin embargo, hay hechos, hay realidades que la investigación científica logra, que yo veo que la ciencia escolar las incorpora, pero más de 30 años después. O sea que tan distinto no era el objetivo, porque lo termina incorporando, pero se toma sus 30 años. Entonces, por ejemplo, cuando yo estudiaba, en los 70, a mí me enseñaron deriva continental de Wegener, con el Cial flotando sobre el Sima. Es algo que ya se había descartado más de 20 años antes, porque en 1960 se descubre, en el lapso de 3 años, se descubre todo el sistema de tectónica de placas y se empieza a explicar tectónica de placas científicamente. Pero en la ciencia escolar yo aprendí el sistema de Wegener, no me enseñaron tectónica de placas. Recién eso lo vi en la universidad. Por supuesto, era otra época, ¿no? Pero ahora mismo veo que siguen enseñando, por ejemplo, la clase reptilia como algo diferente a la clase aves. Cuando en realidad, desde 1958, la clase aves está dentro de la clase reptilia. Porque ya no, de hecho, ya estamos como dejando de lado las jerarquías lineanas, o sea, clase, orden, todo eso, incluso familia, ya está dejando de existir, porque ya no tiene sentido ponerles un nombre a esas jerarquías. Lo único que importa es que son cajas dentro de cajas. O sea, y en ese sistema, a ver si puedo compartirles ahora una imagencita más. ¿Podré? Sí, sí. Bueno, primero debería yo encontrarlo. Ay, ay, ay. Bueno. Sí, ya sé. Aquí. Un segundo, ¿eh? No, no se preocupe. No, en realidad, bueno, en realidad nosotros hemos querido dar a conocer este tema en conexión también a lo que, como bien dice Francisca y Daniel, un microproyecto que es la creación de un monstruo, el monstruo interno, pero decía,
quisimos avanzar en esta etapa como equipo porque consideramos que también es importante resaltar esto y cómo también nosotros hemos ido idealizando y creando. Entonces, ese es nuestro objetivo. El objetivo es como también dar un mensaje potente y que lo hemos hecho como con colegas. Esto fue un proyecto bastante interesante en equipo, el equipo Humanidad en segundo medio. Todos dimos diferentes puntos y finalmente llegamos a este conversatorio. Así que igual agradecidos también de todos también los que están presentes acá. Bien, ahí les comparto entonces. ¿Ya? Bueno, lo que básicamente les quiero decir, voy a ver si lo puedo compartir, pero aquí está la imagen, es el tema de los compartimientos estancos. O sea, el concepto moderno de la biología nos muestra compartimentos que son cajas básicamente dentro de cajas, donde todo organismo que sea descendiente de esa línea, del ancestro en común de esa línea, tiene que estar incluido en ella, no puede no estar incluido. Esto es así a partir de 1958 y fue reforzado en los 80, y hoy día es la base de la sistemática moderna. No puede haber un descendiente de nada que no esté incluido. De ese modo, nosotros se preguntarán, ¿no? ¿Y cómo es que si las aves son reptiles por ser descendientes de un reptil, ¿por qué nosotros no somos también reptiles, puesto que somos descendientes de antiguos reptiles? Bueno, la respuesta a esto es que no descendemos de reptiles. Nuestros ancestros, que lo pueden ver en la imagen, ese que tiene la vela en la espalda, no era un reptil, es un sinápsido. O sea, uno de los primeros sinápsidos. No son reptiles. El grupo de reptiles es el otro. Es el que incluye a las tortugas, los lagartos, los cocodrilos y los dinosaurios, y por ello las aves. O sea, todo el grupo de aves está incluido dentro de dinosaurios, y los dinosaurios están incluidos dentro de arcosaurios, y los arcosaurios dentro de reptiles. Por eso es que las aves son reptiles y nosotros no. Ahora, la otra pregunta que puede venir es ¿por qué no somos anfibios? Si es que somos descendientes de antiguos anfibios. Bueno, ahí los anfibios modernos son incluidos dentro de un grupo que se conoce como lisanfibios. Ahora, los anfibios fósiles no están considerados dentro de la categoría anfibia. Esa categoría ya no existe más como categoría, como clase válida. La clase anfibia tampoco existe más. Existe el grupo de los lisanfibios entre los modernos, el grupo de los amniotas, pero no existe más la clase anfibia. Tampoco existe más la clase Pisces, que era la de los peces, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente si existiera, nosotros deberíamos ser considerados peces, porque somos descendientes de peces. Entonces, lo que se optó en la sistemática moderna es por no utilizar más la clase Pisces, pero sí, por ejemplo, somos sarcopterigios, y sí somos osteictios. Y dentro de ese grupo también somos, obviamente, vertebrados. En fin, ha tenido varios cambios la sistemática moderna, pero con respecto a lo que consultaba el colega, lo importante de todo esto es que todos los descendientes de un grupo que tiene nombre son parte de ese grupo. ¿Sí? Porque acá lo importante es la línea de sangre. La línea de sangre incluye a todos los descendientes, no puede excluir a ninguno. ¿Sí? Así que hay que pensarlo en ese contexto. Perfecto. Pues bien, profesor, dado que queremos agradecer como equipo, colegio, con equipo Conexión, colegio La Barnechea, los alumnos, también agradecer su participación y sobre todo por habernos brindado este conocimiento que en realidad es muy valioso, sobre todo para comprender en el contexto y sobre todo también anexarlo también a nuestra aula. Queríamos dar las gracias por el tiempo también
de darnos esta oportunidad de dialogar también con una persona del otro lado de la cordillera de Argentina, y también en rescatar todo lo que es el aprendizaje. Quiero darles las gracias. Muchas gracias. No, por nada, Emilson, gracias a los presentes, que veo que son un buen número, hay 25 personas, para temas que a veces son un poquito densos, pero realmente gracias por escuchar, y a todos aquellos docentes que les quede alguna pregunta, y si Emilson quiere darles mi dirección de correo electrónico, a su disposición para resolver cualquier duda. También, ningún problema. El profesor, de la Universidad Maimonides, o ese doy, o ese sí, el que yo le envié, ¿cierto? Cualquiera, el que me has mandado para darme justamente el link de este grupo, está bien. Perfecto. Bien. Muy bien, profesor. Muchas gracias. Que esté muy bien. Gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego.